la mujer forma parte fundamental históricamente de los platillos típicos de México. Y que además, Juan, la verdad es que a nivel internacional las mujeres somos ubicadas porque tenemos muy buen sazón, ¿a poco no? Sin duda alguna, no has oído hablar de las mayores. ¿Qué le parece si nos acompaña a ver esta nota precisamente sobre el papel fundamental de la mujer históricamente en los platillos de México? Desde pequeña Victoria ha estado en contacto con el campo, los alimentos y su preparación. Desde los 8 años aprendió a cocinar mientras apoyaba a su madre en la preparación de los alimentos. Su amor por la comida viene gracias a su abuelo, quien era cocinero del general Lázaro Cárdenas. Ahora ella es una de las 9 maestras cocineras que existen en el país. Te están enseñando a sembrar el maíz, te enseñan a sembrar las hortalizas, te enseñan a convivir con el campo, a comer de lo que el campo te da. Así es como te enseñan. Para ella es un orgullo dar a conocer la comida de su región en Apatzingán. Victoria se encuentra en el rango de cocinera de innovación, debido a que elabora platillos tradicionales y crea recetas con ingredientes de su región. Y es una cosa hermosa. Para nosotros es una satisfacción venir a traer nuestra gastronomía, ya que solamente en estos eventos podemos ver las caras de gusto y de contento de tanta gente que viene a comer aquí, a degustar nuestros platillos. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.